no puedes explicar tu vida antes, ¿no? Y después, y compararla con un después, porque sí, es algo que te transforma por completo. Estuve como en momentos muy retadores en mi vida, de dejar a mi pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando decidí quedarme a seguir viajando, yo decidí dejar como toda la vida que tenía en México. Hay estructuras mentales que no funcionan cuando vas a otro país y tienes que desmantelar todo y volver a construirlo de cero a partir de esa cultura, de ese idioma, de ese clima, de esa geografía, y es volver a construir, y entre toda esa construcción es encontrarte a ti. Ya después, platicando con mi mamá, pues sí me contaba, ay hija, es que yo hacía oraciones diario por ti, o sea, para que no te pasara nada. Sí, o sea, yo sé que para ellos fue muy duro, porque pues prácticamente decidí desviar mi vida, pero por completo, ¿no? Cuando llega a presentarse algún problema, no es el gran problema, como piensas, yo he hecho esto y esto y esto y he vivido así y en estas condiciones, entonces esto no me representa, no debería representarme como mayor problema, ¿no? Creo que es eso, hay una madurez que se alcanza en la mente que es invaluable, es invaluable. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, pues platicamos y conocemos diferentes historias de diferentes personas que han migrado por diferentes motivos, para que estas historias nos puedan acompañar, que nos podamos sentir identificados y pues sean justamente como un sostén para estos procesos migratorios que a veces pueden ser un poquito complicados. El día de hoy estoy muy emocionada, llevábamos ya varias semanas planeando esta entrevista y por una cosa o por otra se atrasaba. Pero bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque estamos conectados con Marina. Marina, bienvenida a este espacio. Qué emoción tenerte aquí. Muchas gracias, Marce. Muy amable por el espacio, por la invitación, por la apertura también al diálogo. Y gracias, estoy muy contenta. Ay, qué emoción. No, gracias a ti por regalarnos este espacio y por estar dispuesta a abrir tu historia y tu corazón aquí con nosotros. Porque aparte tienes toda una historia, toda una trayectoria, has conocido muchísimos lugares y siento que va a ser súper enriquecedor también para muchos de las personas que también puedan estar pues pensando si migrar, pensando a dónde migrar o que de repente se sienten un poquito como confundidos, ¿no? Para arrancar me encantaría que primero pues te presentes con todos nosotros, que nos digas quién es Marina, en qué momento inicia como todo este proceso migratorio, sí, cómo es tu entorno, en dónde vives, un poquito de tu historia. Claro, sí. Bueno, mi nombre es Marina, soy egresada ahora ya de la licenciatura de Artes Visuales. Sin embargo, he tenido considero yo que un caminar bien diferente en mi vida. Yo estudié diferentes licenciaturas y entre cada una de ellas, la primera fue arquitectura, la segunda restauración y ahora artes visuales, y entre todas estas etapas de mi vida es donde mis migraciones se han llevado a cabo, ¿no? Actualmente vivo en un municipio bien chiquito que se llama Huasca de Ocampo, acá en el estado de Hidalgo, en México, y estoy pues muy tranquila ahorita ya de regreso en la montaña, ¿no? Estamos bien cerquita del bosque, prácticamente en el bosque, entonces es un lugar bien agradable y bien tranquilo, y siento que se lleva muy bien con mi personalidad, que siempre busca como esa calma y esa soledad que justamente también se integra después con este gusto por viajar sola, ¿no? Principalmente. Sí, es eso. Oye, este tema de la soledad es todo un tema, ¿no? También es reconciliarnos un poco con nosotros mismos, es disfrutar nuestra propia presencia, o sea, estar nosotros con nosotros. Y yo creo que es todo un tema de los principales, sobre todo en tema del duelo migratorio. Pero bueno, antes de ahondar en ese tema, me encantaría saber
Em, ¿Cómo fue que, digo, conforme ibas estudiando, ibas cambiando de carreras, me imagino que pues también porque te ibas conociendo más, ibas viendo como hacia dónde querías dirigir, pues sí, a qué dedicarte? ¿En qué momento dices, quiero como incluir a lo que estoy estudiando también el viajar, el conocer otros lugares? ¿Cómo surge esta idea? ¿Era algo que querías desde siempre? ¿De dónde viene como, sí, justo la idea de querer conocer otros lugares? Sí, bueno, en ese entonces el primer viaje que realicé justo fue a Perú. Ujú. Yo estaba estudiando la licenciatura en arquitectura en la UAP en Puebla y me enteré que existía este programa de movilidad por parte de la universidad. Entonces investigué un poquito, yo ya traía estas ganas, creo que justo lo estaba pensando y creo que tenía mucho que ver la edad. O sea, yo Ujú. estaba como en mis 20, en mis 21, 22 años quizás, y estaba pasando como por estas etapas igual de rebeldía, ¿no? De cuestionarte todo, de aspirar a más en la vida, como Ujú. de encontrarte. Y recuerdo que justo estaba atravesando como por una crisis de estar en búsqueda, Ujú. simplemente eso, en búsqueda de. Entonces se me presentó esta puerta abierta, esta oportunidad de poder hacer una movilidad académica y, y la tomé. Entonces, bueno, dentro de esa búsqueda y de esa necesidad como de estar por mi parte, por mi cuenta, fue que decidí irme de movilidad. En realidad, Perú fue un destino más intuitivo. Ok. Recuerdo que en esa ocasión me habían dicho que tenía la opción de ir a Chile o a Perú. Y fue intuitivo en realidad, como que mi mente luego pensó en Perú y dije, bueno, vamos a Perú. Ujú. Oye, wow, o sea, qué padre. Y yo creo que también, digo, yo también hice un intercambio y creo que da muchísima ilusión, ¿no? Como dar ese brinco de conocer algo diferente, de querer ver más allá del entorno en el que estamos acostumbrados. Y también me imagino que en cuanto a, digo, en ese momento estabas estudiando arquitectura, pero como que siempre te fuiste por toda esta parte pues de arte, ¿no? Al final, arquitectura, artes visuales, como todo este tema. Em, Sí. ¿Qué fue lo que o sea, llegar y qué fue lo primero que te llamó la atención respecto a este panorama que tú ya tenías, o esto que querías aprender de arquitectura y de arte? ¿Cómo viste Perú en ese tema? Yo todavía pienso en Perú y pienso como en estos horizontes largos que se extienden y que no hay casas, no hay gente, no hay nada, o sea, es un paisaje, un horizonte como infinito y esa Ujú. sensación como de expansión y de libertad es algo que me dejó muy marcada. Oye, y en general, ya en cuanto al nivel de vida, digo, te hace esta pregunta porque siento que es como lo primero como que te ha de haber llamado la atención porque justo era como el enfoque al que ibas, ¿no? A conocer diferentes, no sé, ideas o maneras de ver el entorno, o sea, como dices, esta naturaleza, el no ver casas, que son cosas muy diferentes, pero ya en cuanto a ti de manera personal, ¿llegaste con miedo? ¿Llegaste como con incertidumbre? ¿O ibas más bien emocionada? ¿Qué sentimiento tenías al momento de este primer encuentro con algo diferente a lo que estabas acostumbrada? Sí, fíjate que ese primer viaje particularmente fue muy desapegado. Creo que es justo por lo que te contaba de la etapa en la que estaba viviendo Ujú. mis veintes, que justo yo quería como salirme, o sea, salir de casa, estar lejos de mí, entre más lejos de mi familia, mejor. Fue un periodo bien extraño porque la lejanía de mi país no me hizo sentir ninguna melancolía ni extrañar. Realmente yo estaba fascinada, eh, como viajando y siendo libre y fue esa sensación la que predominó, como de libertad, de poder conocer una cultura
pues distinta a la mía, ¿no? Y de ahí justo creo que se origina y es como el preámbulo que hace que yo, después de los 4 meses de estudiar en Perú, a la materias de arquitectura, me decido quedar a viajar otros 4 meses de mochilazo. Yo decidí como dejar mi vuelo, perder el vuelo de regreso a México y, y decidir viajar, ¿no? Viajar así de dedo, de mochilazo, vaya. Fue esa emoción, creo que, te digo, un poco la edad, creo que hace que seas como muy aventurero, ¿no? Como muy valiente, como muy desapegado y no, nunca piensas en el miedo, como en el qué me va a pasar, simplemente lo haces y ya. Claro, claro. Y qué lindo. También es una manera muy linda de disfrutar, ¿no? El conocer algo diferente, el sentirte libre, el conocer nuevas facetas de ti o nuevas, no sé, nuevas habilidades, porque pues estás en un entorno tan diferente que tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces siento que también descubres muchas cosas sobre ti. Y en estos 8 meses de estar pues prácticamente sola, ¿no? Que como dices, disfrutas la soledad y conectas más contigo y hay más creatividad, pero ¿hubo algo en específico que dijeras que fue como el mayor aprendizaje que tuviste en esta etapa o en esta experiencia de tu vida? Sí, yo creo que de los principales aprendizajes que tuve en ese primer viaje, sí fue como ese primer darte cuenta de que hay muchas formas de vivir, que, tú, que el mundo es tan grande y inmenso que la forma en que cómo tú decidas vivir es válida, porque hay muchísimas personas en el mundo viviendo a su manera, ¿no? Y quizá yo justo, te digo, por la edad que venía con una estructura mental un poquito más conservadora quizás, eh, donde pues ibas a estudiar y a trabajar y lo que sigue, ¿no? Socialmente hablando, que está como aceptado y normalizado. Y que de pronto conocía gente que vivía viajando, o sea, que ellos llevaban, no sé, 4 años de mochilazo y yo decía, ¿cómo es posible esta vida, no? Y cuando empecé a convivir con ellos, a hablar con ellos, a viajar con ellos, sabía que era sostenible, que se podía hacer eso, que era viable, ¿no? Y, y creo que eso es uno como de los mayores aprendizajes. También creo que es ese primera vez que te das cuenta de que no hay fronteras, o sea, cuando viajas sola y viajas específicamente de mochilazo, las fronteras se borran, o sea, es tan fácil y en tu cabeza parece tan alcanzable como decir, ay, de aquí me voy a Bolivia y de Bolivia bajo a Chile y fácil, ¿no? Pero creo que es parte como del proceso expansivo que está sufriendo la mente en ese momento, la mente y el cuerpo, ¿no? Que sucede en ese momento. Creo que algún otro aprendizaje que podría compartirte es el del desapego, porque sí estuve como en momentos muy retadores en mi vida de dejar a mi pareja, ¿no? Por ejemplo, cuando decidí quedarme a seguir viajando, yo decidí dejar como toda la vida que tenía en México, dejar a una pareja eh, y decir como no sé cuándo voy a regresar, o sea, no sé, es una decisión indefinida, de pronto me tome unos meses, de pronto años, de pronto nunca regrese y esa sensación de incertidumbre eh, requiere mucho desapego, muchísimo desapego de todo, ¿no? De tu país, de tu familia, de las personas,
de tus compromisos que ya tenías, ¿no? En mi caso, mi licenciatura, y todo lo dejé por esas ganas. Entonces creo que el desapego, el aprender a desapegarme ha sido como igual de los mayores aprendizajes que he tenido en ese viaje, al menos. En ese entonces yo recorrí todo el norte de Perú hasta bajar a Lima. Y cuando llegamos a Lima, porque yo me fui a viajar con un amigo que había conocido, con un chico, y más amigos, ¿no? Que se iban uniendo a lo largo del viaje. Cuando llegamos a Lima nos dimos cuenta que viajar así, de esa manera, se estaba tornando pesado, ¿no? Okay. Esta forma de viajar requería y exigía un ritmo de vida muy, muy cansado. Viajar, yo siempre lo he dicho, viajar de mochilazo es severamente cansado, porque está lleno de incertidumbre, porque no sabes dónde vas a dormir esa noche, no sabes si te va a alcanzar para comer, ¿sabes? O sea, sí era muy, creo que fue muy salvaje lo que hice. Ahora que lo pienso como en retrospectiva, digo, Marina, ¿cómo decidiste hacer eso, Dios mío? Y así fue como regresé a México. Sí, oye, es que sí, como dices, es cansado, o sea, también la incertidumbre, por más que aprendas a manejarla, pues no deja de ser cansado y más que la incertidumbre recae sobre cosas esenciales para vivir, ¿sabes? O sea, ¿cuánto dinero voy a tener para comer? ¿Dónde voy a poder dormir? O sea, son cosas, pues sí, muy básicas, entonces sí me imagino que debe ser muy, muy pesado, pero también las experiencias que has de haber tenido seguramente totalmente valieron la pena ese cansancio y esa incertidumbre. Oye, y la pregunta del millón yo creo, porque también seguramente muchos que ahorita te escuchen y que tengan esos 20 años que tú tenías, es como de que yo quiero eso, pero mi familia no me deja o no me apoya. ¿Qué te dijo tu familia, no? Porque también siento que a veces eso es lo que nos frena para hacer ciertas locuras. ¿Qué te decía tu familia en ese momento? Ay, pues yo creo que junto con mi familia vivimos como un proceso también, ¿viste? Cuando estos aprendizajes se tornan medio espejo, ¿no? De lo que uno está sufriendo, aprendiendo, el otro también lo resiente y aprende Sí. por consecuencia de. Entonces, dentro de todas como de mis experiencias de desapego y esto, yo creo que mis papás lo sufrieron igual, principalmente mis papás, ¿no? Porque decían, ¿cómo que te vas a quedar? ¿Cómo que con quién vas a ir? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo, sinceramente, o sea, ahora igual lo pienso y digo, ay, Marina, hiciste sufrir mucho a tus papás. Claro. Pero yo creo que es el amor, Marce, como el amor por los hijos. Bueno, en mi caso, ¿no? Me di cuenta de eso, que el amor de mis papás por mí era tan grande que era como déjala, o sea, que viva y que se tropiece y que se haga responsable de sus decisiones, ¿no? Y va a regresar, o sea, ellos tenían como esa seguridad. Y dentro de eso, ya después platicando con mi mamá, pues sí me contaba, ay, hija, es que yo hacía oraciones diario por ti, o sea, Me para que no te pasara imagino, sí. nada. Sí, o sea, yo sé que para ellos fue muy duro, porque pues prácticamente decidí desviar mi vida, pero por completo, ¿no? De estar estudiando, de mi vida normal como estudiante acá en México, a una vida súper desapegada y de incertidumbre y de libertad, ¿no? Claro, claro, pero qué lindo que pudiste, qué lindo que tuviste el apoyo de tu familia, y que bueno, que todo salió bien, que disfrutaste, que exploraste y que aparte no te quedaste con las ganas, ¿no? Porque sí, yo creo que muchos, y lo digo también porque justamente mi esposo es como que esa alma de querer explorar y conocer
y qué lindo que lo pudiste hacer. Pero bueno, regresas entonces a México, dices, ya, suficiente incertidumbre, suficiente cansancio, me regreso. Pero sé que después tuviste otra experiencia migratoria y ahora fue más intensa porque ahora fue a la India, ¿no? ¿Cómo Sí. fue cómo fue esta decisión? ¿Siempre estuviste buscando otra oportunidad? ¿Cómo fue que se da? Bueno, yo cuando regreso de Perú me quedé con esa nostalgia por el viaje. Viste, cuando uno regresa, te quedas en la frecuencia en la que venías Claro. viviendo. Entonces, a mí me costó muchísimo como volver a un lugar calientito, cómodo, a una casa, a una estabilidad, porque yo ya llevaba 4 meses acostumbrada a la incertidumbre, a la calle, al viaje así, ¿no? Claro. Entonces, siempre se me quedó como ya se había sembrado una semilla dentro de mí de haber amado el viaje, de decir, amo esto, amo esa sensación de libertad, que dije, vamos a hacerlo, no pierdo nada con intentarlo, y así fue como dio pie a mi segunda movilidad, que fue a la India. La India es un país lleno de contrastes y de excesos, o Ok, sea, todo es demasiado. ok. Entonces, yo creo que los dos primeros impactos que tuve fueron más visuales, Marce, como la vez que llegué al aeropuerto y sentir sabes, como un montón de hombres abordándome y diciéndome, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Quieres un boleto de tren? ¿Quieres un hotel? ¿Quieres un taxi? Yo te llevo. ¿Qué estás buscando? Y tenía como a 6 hombres así encima de mí Claro. y me abrumé. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Déjenme en paz, ¿no? No te miento, huí. Busqué algún lugar para meterme. Después, afortunadamente, encontré una chica que me ayudó a pedir un taxi. Pero yo diría que en ese sentido, creo que lo que más me chocó fue como que mi espacio íntimo, como Claro. mi diámetro de privacidad, se borró. Ok. Y yo creo que mucha gente que ha viajado a la India lo puede confirmar, que ahí el espacio personal no existe, ¿no? La privacidad tiene otro significado, o se vive diferente, porque yo no concebía cómo podían estar tan cerca de mí, ¿no? Claro. Como que en su lógica no pensaban como que debe haber una distancia, como un respeto, como no aventarte así solamente a una persona recién llegada, ¿no? Entonces creo que quizá eso fue uno de mis primeros choques. Y también cuando llegué al hotel, yo creo llegué a un hotel, me bajo del taxi y cuando veo la calle a donde había llegado dije, no puede ser que aquí haya un hotel. O sea, Que no es cierto. no. Y aparte tú sola, Dios mío. Sí, iba sola. Eh, y nada, pues yo veía un buen de gente, arquitectura, pero hecha ruina, ¿no? Todo ruina, despedazado, unas barañas de cables por todos lados, letreros. Además, ese día me acuerdo que había llegado, creo que todavía era invierno, Ujú. y todo estaba muy gris, muy hostil, hacía frío, basura por todos lados. Decía yo, ay, Dios mío, ¿no? Pero fue muy impactante visualmente como ver convivir tantos elementos, fue wow. Creo que principalmente fue el idioma, o sea, ahí Ok. fue la primera como barrera, diferencia, incomodidad, porque a pesar de que en la India hablan inglés, Sí. parece que hablas un inglés bien Sí. diferente, o sea, que el inglés que tú aprendiste no funciona en la India. Ellos mezclan el hindi con el inglés y a veces hablan puro hindi o a veces hablan el idioma de su propio estado y entonces ahí se vuelve complicadísimo Ujú. relacionarte así con las personas. Hay muchas personas, especialmente las que, no sé, no generaciones como de señores, ¿no? Para arriba, que no hablan inglés. O sea, el inglés creo que más comúnmente usado sí lo utilizan los jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue
como la primer dificultad que tuve, porque muchas veces me tenía que comunicar y pues nada, que yo no hablaba hindi, obviamente. Claro, Y ahí entonces era pedir ayuda a las personas y ahí me chocó también un montón, porque estaba súper acostumbrada a, soy una persona muy independiente, ¿no? Que resuelve todo sola y tener que pedir ayuda como hasta para ir a comprar sí. fruta, verdura al mercado, ay, era muy incómodo para mí, ¿no? Igual allá tú sabes, son las personas que han viajado allá saben que se dan mucho las estafas. Claro. Entonces, en cuanto ellos se dan cuenta que eres extranjera, no dudan en subir los precios, pero al triple, ¿no? Casi, casi. Entonces, eso igual fue como muy chocante para mí. ¿Cuánto tiempo Mm. estuviste ahí en la India viviendo? Allá estuve 6 meses, 5 meses. Wow. Ujú. Sí, sí, Y fue un tiempito. sí, sí, me imagino, pues sí es difícil, ¿no? Empezar a acoplarte. ¿Tus compañeros eran también internacionales o era más como local en donde estuviste estudiando? No, también eran internacionales, Ok, solo que yo era la única mujer y era la única de México. Los demás chicos venían de Francia, al menos en ese ah, semestre. ok. Entonces, sí fue, ellos mismos me decían como de, ay Marina, qué valiente, porque además ellos siempre estaban en grupo, ¿no? Viajaban, iban a todos lados juntos, siendo hombres, y yo estaba ahí sola, siendo mujer, que quieras que no, sí, sí, afecta, influye, impacta muchísimo cuando estás viajando sola, especialmente en estos países. Sí, me imagino. Entonces, sí, sí fue así la forma de relacionarme, como un poco difícil, a veces frustrante, pero pues nada, no tocaban más que adaptarte, ¿no? Y ir encontrando la forma. Y a ver, a estas personas que quizá migran a lugares justo con cosmovisiones tan diferentes, con idioma, con mentalidad, o sea, que es todo un mundo totalmente diferente. A tú que te tuviste que adaptar, aunque sea, digo, no estuviste tanto tiempo, fueron 5 meses, pero al final pues te tuviste que adaptar y tenías que valerte por ti misma. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas o de qué manera tú fuiste como tratando de adaptarte? ¿Qué herramientas te funcionaron para, pues sí, o sea, para poder vivir la vida normal, cotidiana, en un lugar tan diferente y en donde quizá te puedas sentir como con ciertas desventajas, como tú dices, ¿no? O sea, el idioma, que te ven extranjera, ¿qué herramientas te funcionaron? Bueno, creo que lo primero sí fue ir aprendiendo el idioma, Ok, como si bien yo no acabé hablando hindi, obviamente, pero sí aprendí palabras, a pedir como indicaciones, ujú, a indicar, ¿no? Cuando querías el taxi, lo que sea, decirle dónde, cómo. Como aprender un poco del idioma ayuda muchísimo, aunque sean palabras pequeñas o frases pequeñas, ayuda muchísimo. oye, y otra pregunta también respecto a esta etapa, porque, a ver, como ya dijimos, la India tiene una visión muy diferente de la vida, ¿no? O sea, viven muy diferente, tienen mentalidades muy diferentes, pero también yo creo que parte de la riqueza del migrar y de tener esas experiencias es que también nosotros nos podemos ir nutriendo un poquito de lo que nos gusta de cada cultura, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos con lo que nos encanta de la cultura mexicana, pero también conforme vamos conociendo podemos adoptar ciertas cosas que nos gusten de otras culturas y que creamos valiosas. ¿Hubo algo en específico de la cultura de la India que tú digas, esto me gustó y esto lo he adoptado y lo aprendí de ahí y que te haya enriquecido para tu vida futura? Sí, sí, muchas cosas, principalmente la ropa. Ay, Ok. yo amé la ropa, las telas allá, la joyería es preciosa. Este, ¿Qué te podría decir que adopté? Mm, Quizás en la mañana me hice un chai, por ejemplo. Ujú. Amé el chai y me traje de allá.
y lo tomo muy seguido porque te calienta el cuerpo muy rico. Las especias te calientan. De ahí yo creo que el mehendi también, esta tradición de pintarte las Ok. manos con henna, Ujú. es muy bonita, me encantó y me traje henna también de allá. Eh, de ahí también yo creo que más espiritualmente, quizá como la devoción que tienen por sus dioses en la Ujú. religión principalmente hinduista, que fue con la que tuve quizá un poquito más de contacto, este, y con la religión Sikh también tuve más contacto allá en Punjab. Eh, no sé, vivir tan cerca la devoción de las personas me marcó muchísimo, muchísimo. Y ver cómo todo lo que hacen conlleva un ritual, una ceremonia, Ujú. sí hay como una metodología para llevar a cabo esa devoción, ¿no? Em, y eso me marcó mucho y lo intento como integrar ahora en mi vida con las cosas, con mis propias creencias, ¿no? De que todo tiene una devoción y todo tiene un sentido y hay símbolos y hay elementos que merecen un respeto, ¿no? Y creo que quizá eso es lo que también podría decir que comer sentada me Ok. gustó muchísimo. Es algo que disfruté mucho, comer sentada en el piso y comer con las manos, lo gocé muchísimo, como no tienes una idea. Ay, me encanta, me encanta. Es que creo que eso es lo lindo. O sea, a ver, no va a dejar de haber pues choques culturales a donde quiera que vayamos, pero también me encanta mucho rescatar las cosas que nos gustan, rescatar las cosas que también queremos adoptar en nuestra vida en nuestra nueva mentalidad, ¿no? De que se va enriqueciendo de cada lugar al que vamos. Pero bueno, se acaba esta etapa de la India que wow, o sea, me imagino que se debe haber sido una experiencia súper fuerte, pero también enriquecedora. Regresas entonces a seguir estudiando, ya estabas en artes visuales y sé que hiciste todavía un tercer intercambio. ¿Cómo llega esa oportunidad también? ¿Fue dentro de la misma carrera? ¿Tú lo buscaste? ¿Se dio? ¿Cómo fue? Platícanos. Sí, el intercambio y la movilidad a Brasil fue también en la licenciatura de artes visuales. Regresé de la India y cursé un semestre normal aquí en mi instituto y durante ese semestre pensé, ¿y si me voy de nuevo? Porque yo sabía que ya estaba, o sea, me quedaba un semestre para terminar la licenciatura y que Ujú. tenía que aprovechar, porque, viste, o sea, yo veía mucho ese privilegio, como eh, que ya tenías como un paso ganado eh, Ujú. de viajar como estudiante. Y dije, bueno, es mi último semestre y si no lo aprovecho, ya, o sea, quién sabe cuándo vuelvo a tener una experiencia así, ¿no? Brasil fue igual un poco circunstancial. Yo había aplicado nada que ver, me había aplicado para irme a Europa, a República Checa, Ok, wow. pero el departamento de movilidad me dijo, oye, la universidad de allá se está tardando mucho en responder, nosotros ya debemos como darle seguimiento al proceso porque pues tenemos tiempos, ¿no? Ujú. Entonces me dijo, mira, tenemos Sudamérica, pero aquí venía la cuestión que para que te dieran la beca tenía que ser un país de habla no hispana, Ok, ok. este, ajá, y que fuera un destino internacional. Entonces, porque pues también hay destinos nacionales, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea, dije Sudamérica, pues habla no hispana, pues bueno, Brasil, ¿no? Y me dijeron, sí, Brasil está súper abierto, adelante. Y yo así de, pero no sé portugués, no, no importa que las clases, algunas las van a dar en inglés, otras en español, lo cual no fue cierto y terminé aprendiendo portugués, pero bueno, así fue como elegí Brasil. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil? Ahí sí estuve los 6 meses, 6 meses, ok. Y sí. llegas entonces a Brasil, tercer intercambio. ¿Sientes que llegaste como
con una visión diferente? O sea, si comparas tu primer intercambio, o sea, cuando llegaste a Perú, a esta vez que ya estabas llegando a tu tercer intercambio a Brasil, ¿te sentiste diferente o sentías como esa misma emoción? ¿Cómo fue el sentimiento de estar llegando a tu tercer país? Ay, no, sí, fíjate que fue bien diferente, muy diferente, y creo que tiene mucho que ver la edad. Claro. Yo le comentaba eso justo a mis compañeros en alguna presentación que hice de no es lo mismo hacer un intercambio a tus 20 que a tus 25, que a tus 29, ¿no? Eh, y, y eso, como hay un proceso de maduración que te Ujú. transforma inevitablemente. Y yo, honestamente, esta vez me encontré a una Marina mucho más reservada. Ya no encontré a esa versión de mí que no le daba miedo nada, que era súper aventurera, que tomaba los riesgos. Me encontré a una versión de mí que tenía muchísima más reserva y precauciones Claro. y que de pronto sí me veía con miedos, ¿no? De, ay, no vayas aquí o a esta hora no, o esto. Entonces, sí fue lindo y fue otro proceso también de aprendizaje, conocerme a esa edad fuera de mi país nuevamente, con otras estructuras mentales también que de nuevo creo que de pronto yo creo que lo has hablado mucho ya en este programa, ¿no? Hay estructuras mentales que no funcionan cuando vas a otro país y tienes Ujú. que desmantelar todo y volver a Ujú. construirlo de cero a partir de esa cultura, de ese idioma, de ese clima, de esa geografía, y es volver a construir y entre toda esa construcción es encontrarte a ti. O Ujú. sea, Ujú. por eso es que es tan cansado el proceso migratorio, porque mentalmente te acaba, o sea, Sí. sí, te acaba y al mismo tiempo te construye, ¿no? Claro, no, totalmente. Es que, como dices, migrar es reconstruirte totalmente porque tienes que volver a encontrar tu lugar en un país diferente. Entonces, ya no existe una etiqueta, ya no hay nadie que te diga quién eres, sino que tú tienes que descubrir quién eres y qué lugar ocupas en ese nuevo país. Entonces, definitivamente sí es una experiencia, pues sí, cansada, pero también que nos nutre mucho y que nos ayuda a conectar y aprender, pero claro que eso no quita pues también las partes de sufrimiento, de cansancio, de estrés, de ansiedad y demás que puede traer también este proceso. Eh, pero quedándonos un poquito en Brasil, antes de ya pasar como a estas reflexiones de todas estas experiencias que tuviste, ¿cómo es vivir en Brasil? Si lo comparamos con Perú, que dices que es un poquito más, pues sí, vibra un poquito más similar a la mexicana, y luego India, que es como todo lo contrario y como too much de todo. ¿Cómo definirías la vida en Brasil? Uy, yo creo que la vida en Brasil es una vida sumamente alegre, al menos lo que yo experimenté, ¿no? Las personas siempre tienen y viven y conviven con esa alegría de la vida de festejar, como que todo es fiesta, todos los Sí, días hay algo por qué festejar y ahora entiendo por qué lo pintan como un país tan colorido, tan vibrante, tan verde, ¿no? Porque sí es así, o sea, sí es así, es una cultura vibrante, si así pudiera ponerle una palabra, es vibrante. Tuve una experiencia un poco lamentable porque fui asaltada estando en Río de Janeiro ay, y no. siempre me daba risa porque la gente allá me decía, oye, que México es muy inseguro, ¿no? Que mucha violencia y yo, mira, que he vivido en México muchísimos años, toda mi vida, y nunca me habían asaltado. Y aquí en 3 meses, pues pasó, ¿no? Ya. Pero nada, yo creo que son experiencias que igual están como de la mano. Nadie ni nada te puede asegurar que no te va a pasar algo así. Siempre estamos propensos a que pase algo así. Totalmente. Este,
pero es parte de irte a cualquier otro lugar. Eso. Oye, y me encantó que esta anécdota que nos la compartieras, gracias por compartir, porque justamente quería entrar en un tema que creo que es muy importante, que es la parte de también no romantizar 100% las ideas de irme de intercambio, irme a Europa, conocer otro lugar, porque a ver, al final hay retos que vienen y que conllevan esas experiencias. ¿Cuáles fueron para ti justo estos retos que quizá no te esperaste porque luego pintamos todo de rosa y dices de que, wow, me fui a intercambio, todo fabuloso, espectacular, pero también existe, pues, justo como este tipo de riesgos o simplemente, pues, esos momentos quizá de soledad que puede haber gente a la que sí le incomode. ¿Cuál fue ese precio que tú tuviste que pagar y que no te imaginaste porque no se cuenta? O sea, no se cuenta esa parte de los intercambios estudiantiles. Uh-huh. Creo que diría, hoy voy a entrar en un tema económico quizás, Uh-huh. pero sí, o sea, nadie te dice que estando tú como estudiante de intercambio, vas a estar gastando y gastando y gastando y no vas a recuperar, ¿sabes? Uh-huh. Porque así tengas beca, no es lo mismo un chico de Europa que viene de Europa con una beca de Claro. Europa en euros a uno que viene de México, ¿no? Y creo que ahí noté muchísima diferencia, como esa, ese era como un escalón bien abismal de ver cómo ellos podían viajar y viajar y viajar por Brasil y a mí apenas me alcanzaba como para pagar mis rentas, ¿no? Casi, casi, Uh-huh. y fue duro, y creo que es algo que poca gente habla de los procesos de intercambio, que hay que, o sea, si pudiera dar un consejo, sí diría eso, o sea, sí ponte a investigar bien de dónde vas a sacar recursos, porque vivir en un país así implica estar gastando dinero Claro. y yo lo que he compartido en otras pláticas con amigos es que ser un estudiante de intercambio igual es una posición bien incómoda porque no es que tú puedas quedarte a trabajar en el país porque no tienes permiso para trabajar. Tienes un visado muy específico que te permite estar un tiempo muy específico y entonces se vuelve muy incómodo porque tú gastas pero no puedes recibir, pero tampoco te estás quedando como a vivir ya de lleno, porque también tu lapso es como medio ni tan corto ni tan Claro. extenso, o sea, son tiempos incómodos, a mí me pareció así, como un tiempo muy incómodo. Y cuando justo te empiezas a adaptar ya te tienes que regresar, ¿no? Claro. Entonces es un poquito frustrante a veces, pero creo que eso es algo que nadie cuenta y que si lo pudiera como recomendar, sí sería eso, como ponte a ver apoyos, becas, pregunta si la universidad de allá te va a dar becas, si tu universidad te va a dar beca. Resuelve todo eso porque sí se romantiza mucho y ya que estás ahí y te ves en aprietos de cómo voy a pagar la renta este Claro. mes, ¿no? Sí Total. se vuelve claro. Entonces también te quería preguntar, también por el lado de artes visuales, que fue, digo, al principio fue arquitectura, tu primer intercambio, pero al final terminas con artes visuales. ¿De qué manera crees que también te enriqueció para tu futuro profesional el tener estas experiencias que quizás es como un plus a otros compañeros que no se atrevieron a tener estos intercambios? Ujú. Pues primero el aprender otro idioma, o sea, yo nunca pensé ni tenía interés, créeme, en aprender portugués, como que yo dije, no es un idioma que me llame mucho la atención, ¿sabes? Pero conforme vas viviendo, me di cuenta que no era que no me llamara la atención, era una cuestión de respeto, porque cuando tú te quedas ya a vivir a un país, entiendo que cuando eres turista, bueno, pero cuando te quedas a vivir en un país, sí es parte como de tu responsabilidad aprender su idioma, ¿no? Por Claro. una cuestión también de eso, de respeto. Después me di cuenta que no era tan difícil en realidad, que el
otro día estaba leyendo que el 70% de las palabras que usamos en español también se usan en portugués. Entonces tienes un camino ya súper ganado como hispanohablante. Entonces, no querer aprenderlo se me hace Ujú. igual así como medio vago, ¿no? De parte de uno. Para ellos las artes parten de aprender de sus raíces indígenas, ¿no? Africanas. Entonces eso me impactó muchísimo y saber que de pronto algunas de mis clases parecían terapias, ¿sabes? Porque Wow. sí hablábamos mucho del cuerpo, del sentir, del espacio, de cómo reconfigurar espacios, reconfigurar los medios plásticos con los que íbamos a trabajar. Sí era muy poético el asunto, muy filosófico y muy holístico, justo eso, muy integrado con la naturaleza y creo que es algo que caracteriza mucho a Brasil, ¿no? Wow. Creo que eso fue lo que más nutrió mi proceso. No, y está increíble y siento que también sirve como hasta un llamado y una recomendación a todos los estudiantes que tienen quizá la oportunidad de irse de intercambio, ¿no? De aprovecharla y que también vean que, a ver, te ayuda uno por la experiencia, obviamente, el abrir tu mundo y ver que existen muchas maneras de pensar, muchas maneras de hacer las cosas, puntos de vista, diferentes culturas. A nivel personal, pues también es mucho aprendizaje, ¿no? El estar tú solo, el organizarte financieramente, el ser pues sí, depender tú de ti, ¿no? Y no tener a alguien que te salve, entonces te hace también muy autosuficiente. Pero también, o sea, por la parte profesional también te enriquece muchísimo, te da diferentes también perspectivas, maneras de aplicar que tú estás aprendiendo en otro país y que también después puedes ir a integrarlas a tu propio país, ¿no? Tú podrás integrarlas en México o en donde te vayas a desarrollar profesionalmente. Así que creo que son oportunidades súper valiosas que pues vale muchísimo la pena aprovechar. Y pues bueno, un poco para ir cerrando, te quisiera preguntar, también a nivel personal, o sea, como decía, un intercambio, si bien es una experiencia para estudiantes, también a nivel personal te cambia mucho, aprendes mucho. Y te quería preguntar, ¿cuál crees que haya sido como ese cambio más significativo a nivel personal que tuviste al haber experimentado otros países, conocer diferentes personas? ¿Qué te deja o qué cambió en ti de manera personal? Qué fuerte pregunta. Es que no, es que son parteaguas, o sea, no puedes explicar tu vida antes, ¿no? Y después, y compararla con un después, porque sí, es algo que te transforma por completo, o sea, yo creo que los procesos de adaptación y toda la transformación que ocurre detrás de todo eso es lo que te termina convirtiendo en un ser humano mucho más íntegro, ¿no? Que al final te vuelves mucho más fuerte, más resiliente, con una inteligencia emocional eh, pues mayor, ¿no? Ujú. Eh, creo que el hecho de volverte independiente a niveles así pros, ¿no? La Claro. resolución de problemas. Ay, es que yo creo que no se acaban las ventajas y los aprendizajes que tiene después de tener todas estas experiencias, cómo tu mente se expande, se abre a que no te limitas tú ya, ¿no? O sea, siempre vas a entender el mundo como de una forma mucho más digerible y saber que todo es muy alcanzable si te lo propones, si te Ujú. organizas. La forma en cómo se expande tu mente y tu conciencia es indescriptible, de verdad. Hace que veas la vida mucho más, ¿cómo decirlo? Hace que veas la vida mucho más digerible y más fácil de vivirla, creo yo, porque cuando llega a presentarse algún problema, no es el gran problema, Claro. como
piensas, yo he hecho esto y esto y esto y he vivido así y en estas condiciones, entonces esto no me representa, no debería representarme como mayor problema, ¿no? Creo que es eso, hay una madurez que se alcanza en la mente que es invaluable, Ujú. es invaluable. Sí, totalmente, totalmente. Y por último, cuéntanos qué sigue para Marina después de tantas experiencias, ahora ya que te graduaste, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida? Eh, pues mira, yo creo que descubrí dentro de las cosas que descubrí con todas estas experiencias, es lo mucho que me gusta viajar, lo mucho que me gusta enfrentarme a retos, a estar sola. Y descubrí eso, que quiero tener un estilo de vida así, que me permita seguir conociendo otros lugares, seguir viajando y que también me permita vivir en mi país, ¿no? Que tanto amas y Ujú, aprecias ya que estás fuera. ujú. Entonces, yo quiero conseguir un estilo de vida así, algo que me permita vivir así. Em, yo creo que es eso, ahorita es como lo más inmediato que tengo Claro, claro. en mi visión, en mi panorama. Me encanta, me encanta. Pues Marina, qué increíble experiencia, qué increíbles experiencias has tenido, qué enriquecedoras y estoy segura que también en el futuro pues van a aportar muchísimo a cómo te desarrolles profesionalmente y personalmente en cualquier país, en cualquier lugar, porque bueno, ya conociste de todo un poco. Y pues nada, agradecerte muchísimo que hayas platicado aquí con nosotros, que nos hayas contado tu historia, que ojalá inspire a muchos a que también hagan esos intercambios, que vean todo lo que puedes aprender y todo lo que trae consigo esta experiencia. Y pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por contarnos aquí tu historia. Ay, muchas gracias, Marce. También estoy muy encantada y agradecida por el espacio y por la apertura que tienes, porque desde que te conocí y conocí tu trabajo, de verdad fue como un abrazo al alma de Mm. saber, sí, todo lo que he vivido es verdad, ¿no? Todo lo que he sentido Sí, durante todo este tiempo es real. O sea, hay muchas más personas pasando por esto y está bien, es claro. normal. Claro, ay, qué Entonces, gracias, linda. Marce. Ay, no, qué linda. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y gracias por tan lindas palabras porque es justo lo que queremos, justo ser ese lugar de refugio en donde nos sintamos entendidos y que sepamos justo que lo que vivimos lo vivimos muchos y que no estamos solos en esto. Así que muchísimas, muchísimas gracias otra vez y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.